Hola, desde Bosques con Alas de Yondó queremos compartir contigo nuestra experiencia, queremos enseñarte cuáles son nuestros principales desafíos. En el proyecto hemos atravesado por un sinfín de desafíos, pero el primero y principal es aprender a socriar mariposas. A través de ellos obtendremos nuestra licencia comercial y así poder vender nuestras pupas y crisálidas, que sería nuestro principal producto. ¿Es un proyecto innovador? Sí lo es. ¿Por qué? Porque es el único socriadero que tendremos en el Magdalena Medio. A través de él también sale una nueva propuesta innovadora y es hacer accesorios con alas de mariposa y resina epoxi. El impacto ha sido muy positivo, ya que a través de este proyecto las familias en la gobernanza social han aprendido a trabajar en equipo, han recibido charlas, aprendizajes, emprendimiento, cómo sostener la base social. También la gobernanza en este proyecto ha sido muy importante, ya que a través de ella hemos con las familias, atravesado por un sinfín de desafíos que los hemos podido superar, lo que nos da a entender que como seres humanos podemos salir adelante. La visión a largo plazo, ¿cuál es? La visión a largo plazo es posicionarnos en el Magdalena Medio como el único mariposario y posicionar a San Miguel del Tigre como un santuario de mariposas donde podamos enseñar, hacer turismo, mostrar la cara nueva de este corregimiento. Ese recurso sería un recurso que utilizaríamos para obtener algunos predios donde queremos implementar base social a través de viveros comunitarios, generar empleo local y comprar el espacio para obtener una sede donde podamos recibir a todas las personas, hacerles recorridos turísticos. Este recurso nos ayudaría como un colchón económico para estabilizarnos y llegar a la parte comercial en todo el territorio nacional. Bosques con Alas de Yondó avanza hacia la conservación de la biodiversidad y la producción sostenible del territorio. Este es un proyecto de Asopesca, ejecutado por Fundación Convida, financiado por Colombia Sostenible, adscrito al Fondo Colombia en Paz.